La leyenda de la maléfica bruja y su diabólico animal familiar es bien conocida y constituye un icono repetido a menudo. Cuando las estaciones cambian y las noches se hacen más largas, no resulta raro observar imágenes y símbolos de una bruja envuelta en una oscura capa con un maligno gato negro o sapo junto a ella. Es un fantástico arquetipo de cómo los practicantes de la magia eran capaces en el pasado de controlar la naturaleza y a los animales, aunque es también un eco lejano de las creencias que dieron pie a estos mitos. La idea de la existencia de criaturas mágicas espirituales ha resonado a lo largo de la historia, en mitos sobre la creación del mundo, tradiciones tribales y religiones, pero es solo relativamente reciente el hecho de que animales mágicos y familiares hayan sido reinventados como maléficos o peligrosos acompañantes. Históricamente, los familiares o espíritus eran considerados por lo general más una especie de ángeles guardianes que unos seres malignos y demoníacos. Y ese es el tema del día de hoy. Recuerda que la meta para otro video de este tema es de 1000 likes y sé que podemos llegar. Asimismo, me gustaría que dejaras en los comentarios cualquier duda o pregunta que tengas, que con mucho gusto estaré respondiéndote. Sin más que decir, ¡comencemos! En los días de la extendida persecución de las brujas en Europa y Norteamérica, en la época moderna y antes, en la Edad Media, se suponía que las mujeres acusadas de practicar la magia y la brujería poseían un animal que actuaba como su espíritu familiar, generalmente gatos, perros, búhos, ratones, tritones o sapos. Estos sirvientes de las brujas eran considerados habitualmente demonios de baja categoría o incluso elementales, al igual que por ejemplo las hadas. En la contribución inglesa y escocesa a las leyendas de la época, se decía que los espíritus o animales familiares se alimentaban de la sangre de la bruja. Esta, a cambio, tenía la posibilidad de servirse de ellos para lanzar hechizos. Los espíritus familiares podían cambiar de forma y actuar como espías. Muchas amantes de los animales completamente inocentes fueron perseguidas por esta antinatural complicidad y se les achacaba todo tipo de infortunios, como que la leche se corrompiera o se echaran a perder los cultivos. En el transcurso de los juicios por brujería de Salem disponemos de escasa documentación acerca de la posesión de animales familiares, aunque se acusó a un hombre de inducir a un perro a atacar por medio de la magia. El perro, curiosamente, fue juzgado, condenado y ahorcado, revela Patty Wigginton en About Religion. En Pagan Lore podemos leer que más allá de los infames juicios por brujería, los animales y espíritus familiares ayudaban a diagnosticar las enfermedades y el origen de los embrujos, y eran asimismo utilizados para la adivinación y para encontrar objetos perdidos y tesoros. Los magos les invocaban en rituales para a continuación encerrarles en botellas, anillos y piedras. En ocasiones los vendían como encantamientos, asegurando que los espíritus garantizarían el éxito en el juego, el amor, los negocios o cualquier otra cosa que deseara el cliente. Este tipo de espíritu familiar no era ilegal técnicamente. El acta de brujería decretada en Inglaterra en el año 1604 solamente prohibía los espíritus malignos y perversos. A causa de la supuesta naturaleza peligrosa de los familiares, muchos animales fueron masacrados, en su mayoría gatos. Estas muertes dieron pie a una trágica situación. A mediados del siglo XIV, la peste negra estaba devastando Europa. Algunos expertos sugieren que la atroz disminución de la población de gatos permitió a ratas y roedores proliferar en exceso, incrementando la presencia de pulgas portadoras de la enfermedad y provocando, por último, la diezma de la población humana de la época. Ahora bien, anteriormente en otro video sobre los familiares ya les he hablado sobre lo que son los tipos de familiares, así que vamos a hacer solamente un breve recuento de forma rápida. Están los daimones. En la antigua Roma se creía que un espíritu guardiano tutelar defendía todo hogar o nación, e incluso humildes fincas o almacenes. El filósofo griego clásico, Sócrates, hablaba de un espíritu personal o daimon que guiaba su conciencia y le impedía cometer errores a causa de la precipitación o tomar decisiones equivocadas.
Muchas religiones orientales erigen santuarios y altares dedicados a los espíritus tutelares. En Bangkok, por ejemplo, podemos encontrar numerosas casas de espíritus, diminutas pintadas de vivos colores y que se cree que albergan dioses tutelares. También están los animales totémicos. Los animales de poder ocupan un lugar destacado en la mitología de los pueblos nativos americanos. Estos auxiliares forman parte del reino de los espíritus y se cree que ayudan al chamán cuando son invocados. Según las creencias nativas, los animales totémicos o animales simbólicos que reflejan ciertas cualidades o características sirven de guías y espíritus guardianes, tanto en el mundo físico como en el espiritual. Se cree que aconsejan en la orientación y tareas de la vida. Estos animales pueden ser desde la más diminuta mariposa hasta búfalos de gran tamaño, ciervos, coyotes, conejos, tortugas, etc. En definitiva, se les consideraba criaturas benévolas y útiles, aunque también cometían travesuras en ocasiones. También hay otros tipos varios de espíritus familiares, como el que puedes crear tú mismo, o uno que haya sido un animal que haya vivido contigo en su vida y hayan creado una conexión. Neopaganos y seguidores de la religión Wicca creen en el poder de los compañeros animales, más conocidos como familiares. Históricamente los espíritus familiares han sido considerados demonios de bajo rango, aunque las brujas modernas, practicantes de la Wicca o neopaganas, los ven como criaturas sensibles a las vibraciones psíquicas, la percepción extrasensorial y la magia, y los emplean como asistentes mágicos. Se cree incluso que pueden sentir y advertir de la presencia de magia maléfica. Aún quedaría por demostrar que estos animales son realmente la encarnación de los espíritus familiares responsables de la mala fortuna o el lanzamiento de hechizos mágicos. Sin embargo, apenas se necesita un momento con un compañero de 4 patas para reconocer la presencia de una chispa de sabiduría o incluso de una traviesa malicia en su interior. Pero entonces, ¿cómo saber cuál debería ser tu familiar? La pregunta es muy compleja, pero a su vez fácil de responder. Un familiar es un animal al cual te sentirás vinculado y atraído al momento de conocerlo, no precisamente por su belleza exterior, sino por una conexión más allá. Entonces, ¿cómo puedes tener un familiar? Primero, deberás ver al animal nacer y al momento de elegirlo, lo presentarás al astado en un hechizo con rima que tú mismo deberás hacer. Este paso es el más recomendado, aunque no es totalmente necesario conocer al animal al nacer. En las noches de luna llena, deberá alimentarse con un poco de leche mezclada con tu sangre. En caso de que tu animal sea un ave u otra especie, puedes mezclar tu sangre con su agua o comida favorita y meditar junto a él, tratando de llevar su misma respiración. En caso de un mamífero, en otro caso, realiza tu meditación canalizando en tu mente al animal y posteriormente deja que el animal inhale tu aliento. El último paso importante es su consagración bajo la luna de Dryad, luna de mayo o luna llena más cercana a Beltane. El resto del vínculo deberás fortalecerlo tú, con atenciones y mimos al animal para que su conexión sea más estrecha. Es recomendable durante el tiempo de adaptación del animal no adquirir más animales, ya que algunos no suelen sentirse cómodos con la presencia de otro animal, y eso puede afectar su relación. En caso de poseer ya un animal durante la temporada de adaptación, es importante hacerle saber que tu conexión hacia él es única y sin importar que hayan más animales en casa, tú le serás fiel. Debes entender que no es un simple animal, que deberás cuidarlo mucho. Incluso deberás elaborar un lugar especial para que él pueda dormir cerca de ti. 1 año y 1 día después de su nacimiento, deberás llevarlo al Sabbat de Beltane para su consagración. Comenzarás abriendo tu círculo, invitando al astado a tu ceremonia. Puedes hacerlo de tu forma preferida. En caso de no saber abrir tu círculo, te recomiendo buscar una guía, ya que el tema es algo extenso, o si llegamos a 1000 likes, te enseñaré en el próximo video. Al tener el altar listo, colocarás a tu animal arriba del pentagrama y recitarás las siguientes palabras. Espíritu familiar, dado y enviado a mí por el Maestro. Espíritu familiar,
fuerza de mi arte surge de las profundidades. Espíritu familiar, baja los caminos y entra en mi cuerpo. Espíritu familiar, ven ahora como el maestro querría. Espíritu familiar, te es imposible no oír esta conjuración. Espíritu familiar, la brujería está ante ti con las puertas abiertas. Espíritu familiar, obligado por el misterio del destino, sírveme ahora. Espíritu familiar, 9 veces conjurado y llamado, muéstrame tu faz.